Punto 2. División de las eras desde el punto de vista de la providencia y la resurrección. Entonces ya habíamos visto, ¿verdad? La división de las eras desde el punto de vista de la providencia conforme a la palabra que Dios puede ir revelando. Sí. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de los alcances de la resurrección. ¿Okay? Dice, el periodo de 2000 años desde Adán a Abraham era el periodo en el cual el ser humano estableció mediante ofrendas el fundamento para la era del Antiguo Testamento, posibilitando la futura providencia de la resurrección. Por esto este periodo se llama la era providencial para el fundamento de resurrección. ¿Qué está diciendo aquí? Que de Adán a Abraham no hubo resurrección, ¿verdad? Sino que a través de las ofrendas lo que pasó fue que se estableció las condiciones, ¿verdad?, necesarias, o la era providencial para el fundamento de la resurrección. Okay. El periodo de 2000 años desde Abraham a Jesús era el periodo en el cual el ser humano podía resucitar hasta la etapa de espíritu de formación mediante la palabra del Antiguo Testamento, recibiendo el beneficio de la era en la providencia de la restauración. Por ello este periodo se llama la era providencial para la etapa de formación de la resurrección. Entonces de Abraham a Jesús, sí, ¿verdad?, se establecieron las condiciones para que el ser humano pudiera resucitar, pero en la primera etapa, en la etapa de formación. Entonces aquí, ¿verdad?, como un espíritu de formación. Ahora, el periodo de 2000 años desde Jesús hasta la segunda llegada es el periodo en el cual el ser humano resucita hasta la etapa de espíritu de vida, mediante la palabra del Nuevo Testamento, recibiendo el beneficio de la era en la providencia de la restauración. Por lo tanto, este periodo se llama la era providencial para la etapa de crecimiento de la resurrección. Entonces aquí, ¿verdad?, a través de la palabra del Nuevo Testamento, ¿verdad?, dada por Jesús, entonces el ser humano ya puede resucitar en la etapa de crecimiento, ¿verdad?, alcanzando un nivel de espíritu de vida. ¿Ok? El periodo de la completa realización de la providencia de la restauración después de la segunda llegada es el periodo en el cual el ser humano resucitará totalmente hasta la etapa de espíritu divino, mediante la palabra del testamento completo, recibiendo el beneficio de la era en la providencia de la restauración. Por consiguiente se llama a este periodo la era providencial para la etapa de perfección de la resurrección. Entonces, ¿verdad?, como ya habíamos dicho, el ser humano para resucitar tiene que pasar por las 3 etapas. Sí. Entonces, aquí Dios dio, ¿verdad?, palabra en la etapa de formación, y después entonces el ser humano puede resucitar en esta etapa, de acuerdo, de Abraham a Jesús. Pero después da la palabra en la etapa de crecimiento, a través del Nuevo Testamento, entonces puede resucitar, ¿verdad?, en la etapa de crecimiento, hasta nuestros días. Y después, con la llegada del Mesías, con el retorno del Mesías, se completa la palabra de Dios, entonces puede resucitar en la etapa de perfección. ¿De acuerdo? Okay. Ahora vamos a ver la división de las eras desde el punto de vista de la providencia de la restauración por indemnización. ¿Cuánta indemnización se fue pagando en cada era? El periodo de 2000 años desde Adán a Abraham fue el periodo en el cual el ser humano estableció el fundamento para la era del Antiguo Testamento, haciendo así posible la restauración por indemnización del periodo invadido por Satanás, llevándolo al lado celestial centrándose en Abraham. Por ello este periodo se llama la era providencial del fundamento de la restauración por indemnización. ¿Qué está diciendo acá? Que antes de Abraham, ¿verdad?, no hubo posibilidad ni siquiera de pagar indemnización. O sea, todo lo que se hacía era nada más un fundamento, pero no se podía llevar, ¿verdad?, el tiempo que había pasado al lado celestial, sino que quedó en una posición de invadido por Satanás. Ok, esta posibilidad de restauración por indemnización entonces va a empezar con Jesús. Con Abraham. Entonces el periodo de 1000 años desde Abraham a Jesús, ¿de acuerdo? En ese periodo sí fue el periodo en el cual había que restaurar por indemnización el periodo de 2000 años desde Adán, periodo que fue invadido por Satanás, a causa del fracaso de Abraham en las ofrendas, llevándolo al lado celestial, centrándose en la nación de Israel. Por ello se llama este periodo la era providencial de la restauración por indemnización. O sea, no era un plan de Dios que no se pagara indemnización, ¿verdad? O sea, este periodo de Adán a Abraham pudo haber sido un periodo exitoso para indemnizar, ¿de acuerdo? Si Abraham hubiera tenido éxito en las ofrendas, pero como no fue así, ese periodo fue invadido por Satanás, entonces ya no hubo ninguna condición, ¿verdad?,
exitosa que pudiera indemnizar, ¿verdad? Y que pudiera llevar ese periodo al lado de Dios. Por la falla de Abraham, entonces ese periodo fue invadido por Satanás. Pero ahora sí, de Abraham a Jesús, sí hubo, ¿verdad? Condiciones buenas que se dieron para que se pudiera indemnizar en la etapa de formación. Entonces ya la era de la restauración que pudo comenzar. ¿De acuerdo? Sí. Porque recordemos que no podemos restaurarnos sin indemnización. Ok, ahora, el periodo de 2000 años desde Jesús a la segunda llegada es el periodo en el cual hay que restaurar de nuevo por indemnización el periodo de 2000 años de la era del Antiguo Testamento. Periodo que fue invadido por Satanás a causa de la crucifixión de Jesús, llevándolo al lado celestial, centrándose en los cristianos. Por eso se llama este periodo la era providencial de la prolongación de la restauración por indemnización. Entonces vea qué interesante. A pesar de que Abraham a Jesús hubo condiciones de indemnización que podían haber, ¿verdad?, llevado toda la humanidad, todo el periodo matemático al lado de Dios, debido a la falla del pueblo de Israel en crucificar a Jesús, otra vez Satanás invadió todo el periodo. Entonces, ¿verdad?, tuvieron que volverse a establecer condiciones hasta el tiempo de la segunda llegada, centrado en Jesús, como habíamos visto antes, centrado en la palabra de Jesús, para que se cumplan ¿qué? Las condiciones de inmunización en nivel de crecimiento. O sea, en la era que se prolonga la providencia de la restauración. Aquí hubo una prolongación del tiempo, que era necesario para restaurar, ¿verdad?, las condiciones de inmunización. ¿Ok? Entonces, otra vez, Dios trabaja para regresarlo todo otra vez a Dios. Entonces dice, el periodo de la completa realización de la providencia de la restauración después de la segunda llegada es el periodo en el cual se tiene que restaurar por indemnización el curso entero de la providencia de la restauración que fue invadido por Satanás, llevándolo completamente al lado celestial. Por ello se llama a este periodo la era providencial de la completa realización de la restauración por indemnización. Entonces ve acá, ¿verdad? Ya vimos que el periodo de Adán y Abraham, ¿verdad?, fue completamente invadido por Satanás debido a la falla de Abraham. De Abraham a Jesús, todo el periodo fue invadido por Satanás debido a la crucifixión de Jesús. Entonces el periodo que va, ¿verdad?, de Jesús al tiempo de la segunda llegada es el tiempo necesario para restaurar todas las condiciones anteriormente falladas. Okay. Ahora, con el Señor de la segunda llegada se tiene que cumplir todo lo que no se hizo anteriormente. O sea, tiene que llevarse todo el periodo que fue invadido por Satanás. O sea, los 6.000 años de historia anteriores, los 4.000 años antes de Jesús, en un solo periodo. O sea, que lo que sucedió anteriormente o lo que se tiene que indemnizar. No, por decirlo así, no cuenta. No cuenta. No sirvió. Hay que repetir todas las condiciones de indemnización para que realmente el ser humano se restaure. Por eso es que realmente la providencia de la salvación, ¿verdad?, ha sido tan difícil para Dios, porque se han ido acumulando condiciones de indemnización que no fueron restauradas. Entiendo. ¿Se entiende? Entonces ahora, ¿verdad?, después tiene que realizarse ahora la completa restauración por indemnización, pero indemnizando todos los periodos anteriores también. Por eso es que se repite, ¿verdad?, el periodo de tiempo. Ok. División de las eras desde el punto de vista de la extensión del fundamento para recibir al Mesías. Entonces vamos a estudiar cuál fue el alcance, ¿verdad?, de cada periodo providencial, o sea, cada era, para establecer el fundamento para recibir al Mesías. ¿Ok? Dice, el periodo de 2000 años desde Adán a Abraham fue el periodo en el cual Dios hizo establecer al ser humano el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías, estableciendo la familia de Abraham mediante las ofrendas. Por ello este periodo se llama la era providencial del fundamento para recibir al Mesías a nivel familiar. O sea, entonces acá, con Abraham, con la familia de Abraham, vamos a verlo después, centrado, ¿verdad?, también Isaac y Jacob, se estableció el fundamento para recibir al Mesías a nivel familiar. ¿De acuerdo? Okay. El periodo de 2000 años desde Abraham a Jesús fue el periodo en el cual Dios planeó establecer el fundamento a nivel nacional para recibir al Mesías, estableciendo la nación israelita mediante la palabra del Antiguo Testamento. Por ello este periodo se llama la era providencial del fundamento para recibir al Mesías a nivel nacional. Entonces con Jesús, ¿verdad?, se logra entonces establecer el fundamento para recibir al Mesías a nivel nacional. Por eso el Mesías viene a la nación de Israel.
¿De acuerdo? Ok. El periodo de la completa realización. Vamos a ver, el periodo de 2000 años desde Jesús a la segunda llegada es el periodo en el cual hay que establecer el fundamento mundial para recibir al Mesías, estableciendo a los cristianos a un nivel mundial mediante la palabra del Nuevo Testamento. Por ello este periodo se llama la era providencial del fundamento mundial para recibir al Mesías. Entonces, el periodo que va desde Jesús hasta hasta nuestros tiempos, que todas las religiones hablan que estamos en el periodo de retorno a Cristo, entonces se tiene que establecer el fundamento a nivel mundial para recibir al Mesías. ¿A través de qué? De las enseñanzas de Jesús. Por eso es que los cristianos en este periodo tienen un fundamento mundial. O sea, prácticamente el cristianismo está a nivel mundial. Precisamente esta era la condición necesaria para que el Mesías pueda venir a nivel mundial. ¿De acuerdo? Okay. Ahora ve qué interesante acá lo que sigue. Dice, el periodo de la completa realización de la providencia de la restauración después de la segunda llegada es el periodo en el cual hay que completar el fundamento a nivel macrocósmico para recibir al Mesías, trabajando en la providencia a nivel cósmico mediante la palabra del testamento completo. Por ello este periodo se llama la era providencial de la completa realización del fundamento cósmico para recibir al Mesías. Entonces, ya, ¿verdad? Retorna a Cristo, se recibe al Señor de la segunda llegada y empieza entonces la era del testamento completo. A través de toda la revelación que Dios va a dar, ¿verdad? Entonces se puede establecer el fundamento para recibir al Mesías a nivel cósmico. Okay. O sea, aquí ya no es suficiente el fundamento que se hace en la tierra. Tiene que hacerse también un fundamento desde el mundo espiritual. Por eso se llama el fundamento a nivel cósmico. O sea, los santos responsables de la restauración en la tierra y los santos responsables de la restauración en el mundo espiritual tienen que establecer el fundamento para recibir al Mesías a nivel cósmico. Entonces, ¿verdad? Así se logra la completa realización de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Recibiendo al Mesías a nivel cósmico. Ahora vamos a estudiar la división de las eras desde el punto de vista de las partes de responsabilidad. Y esto sí a mí me llamó poderosamente la atención cuando estudié esta parte del principio divino. Vamos a ver que la responsabilidad también se fue cumpliendo de acuerdo a cada era. ¿Ok? Okay. El periodo de 2000 años desde Adán a Abraham fue el periodo en el cual Dios estableció el fundamento para la providencia de su propia parte de responsabilidad, que debería llevarse a cabo en la era siguiente del Antiguo Testamento. Por ello, este periodo se llama la era providencial para el fundamento de la parte de responsabilidad de Dios. ¿Ve qué interesante? Entonces, desde Adán a Abraham, ¿verdad? Fue un periodo en donde ni siquiera pudo establecerse porción de responsabilidad. Ni siquiera Dios pudo establecer su propia porción de responsabilidad. ¿Qué fue lo que Dios hizo entonces? A través del trabajo que Él hace, entonces Él establece el fundamento para el cumplimiento de su propia parte de responsabilidad. Porque precisamente fue eso lo que se falló en la caída. Okay. El periodo de 2000 años desde Abraham a Jesús fue el periodo en el cual Dios realizó la providencia de la restauración en el nivel de formación, centrado en los profetas, tomando la responsabilidad de acuerdo con el principio de haber creado al ser humano, y de esta manera tomando la primera responsabilidad de subyugar directamente a Satanás. Por esto este periodo se llama la era providencial de la parte de responsabilidad de Dios. Entonces ahora sí, ahora de Abraham a Jesús, trabajando a través de los profetas, Dios toma su responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él se hace responsable porque Él creó al ser humano. Entonces, Él establece entonces aquí el fundamento, aquí Él cumple su porción de responsabilidad, asumiendo la responsabilidad por la salvación del ser humano, centrado en los profetas. ¿Por qué sabemos eso? Porque vemos en el Antiguo Testamento que Dios enviaba profetas, ¿verdad? Y les decía incluso qué decir y qué revelar. Entonces vemos que después de Jesús, ya Dios no envía tantos profetas, no envía tantos ángeles, ¿verdad? Entonces aquí, ¿quiénes son los responsables de la restauración? Son Jesús y el Espíritu Santo, que como vimos antes, ellos representan la misión cumplida, ¿verdad? Que no pudieron hacer Adán y Eva. Entonces aquí Jesús y el Espíritu Santo toman responsabilidad.
El periodo de la completa realización de la providencia y la restauración después de la segunda llegada es el periodo en el cual los santos, tanto en la tierra como en el cielo, deberán completar la providencia y la restauración, tomando la tercera responsabilidad de subyugar a Satanás, el ángel caído, de acuerdo con los principios de la creación, según el cual el ser humano fue hecho originalmente para dominar incluso a los ángeles. Por ello, este periodo se llama la era providencial de la parte de responsabilidad de los santos. Entonces, una vez que llega ya el Señor de la segunda llegada, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son responsables de subyugar a Satanás? Los santos. Que ve como Dios ha ido, ¿verdad?, creando todo para que el ser humano pueda una vez más cumplir su porción de responsabilidad, porque eso fue lo que Adán y Eva no pudieron cumplir. Sí. Entonces Dios ha ido trabajando a través de toda la historia para que ahora sí estemos calificados para asumir nuestra porción de responsabilidad. Entonces nos toca ¿a qué? A nosotros, a los que realmente creemos, ¿verdad? O a aquellos que puedan seguir al Señor en su segunda llegada. Ok, vamos a ver entonces la división de las eras desde el punto de vista de la identidad del tiempo providencial. La identidad del tiempo providencial es precisamente ese periodo de tiempo que se repite para restaurar un periodo anterior, ¿verdad? Eso se va a llamar identidad del tiempo providencial. El periodo de 2000 años desde Adán a Abraham fue el periodo en el cual las condiciones de indemnización para restaurar el fundamento para recibir al Mesías fueron establecidas simbólicamente. Por ello este periodo se llama la era de la identidad del tiempo simbólica. ¿Ok? O sea, se estableció por a nivel simbólico. El periodo de 2000 años desde Abraham a Jesús fue el periodo en el cual las condiciones de indemnización para restaurar el fundamento para recibir al Mesías fueron establecidas en imagen y semejanza. Por ello este periodo se llama la era de la identidad del tiempo en imagen. El periodo de 2000 años de Jesús a la segunda llegada es el periodo en el cual las condiciones de indemnización para restaurar el fundamento para recibir al Mesías han sido establecidas sustancialmente. Por eso este periodo se llama la era de la identidad del tiempo sustancial. Ok, no sé si tienes alguna pregunta acá. No, solo que noté que cada era de las que estudiamos va igualmente por etapas. ¿Cómo nosotros deberíamos, se supone, crecer? Exactamente, digamos, todo tiene que pasar por los 3 periodos de crecimiento: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, cuando no se logra establecer, entonces nada más se habla del fundamento, ¿verdad?, para la etapa de formación. Sí. Y ya cuando se logra establecer las condiciones para pasar por la etapa de formación, entonces llegamos a la etapa de crecimiento y así continuamente hasta la etapa de perfeccionamiento. Quería explicarte algo acá con un gráfico que está acá, en el principio divino. Vamos a ver si lo encuentro. Que es sobre esto que estamos hablando de la identidad del tiempo providencial. Entonces, veamos acá. Este gráfico no lo encuentro acá. Aquí. La era de la identidad del tiempo simbólico. Es una era que va desde Adán, ¿verdad?, hasta que Jacob entra a Egipto. No sé si conoces la historia de José, que es vendido por su hermano, entonces Jacob tiene que ir a Egipto. Entonces, este periodo de tiempo vamos a hablar de la identidad del tiempo simbólico. O sea, se estableció el fundamento para recibir al Mesías, pero solo a nivel simbólico. ¿Puedes entender qué significa eso? Que a nivel simbólico es que realmente no se concretó, ¿de acuerdo? Sino que fueron símbolos que Dios fue usando para poder establecer el fundamento para recibir al Mesías. Por eso estaban ofrendas, ¿verdad?, o posiciones simbólicas para que Dios pudiera establecer. Después, de Abraham a Jesús, es la era de la identidad del tiempo en imagen, es decir, se logra establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia para recibir al Mesías, pero a nivel de imagen. O sea, ya era una etapa más elevada para ese fundamento, ¿de acuerdo? Y después, la era de la identidad del tiempo de Jesús hasta nuestro periodo, que es ¿verdad?, el periodo de retorno a Cristo, estamos hablando de la era de identidad del tiempo sustancial. Entonces algunas personas también me preguntan, o sea, Daisy, ¿qué significa todo ese trabalengua de la identidad del tiempo? Muy fácil, vamos a explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos el agua, ¿de acuerdo? Pero ahorita no hay agua, pero podemos simbolizar al agua. Entonces agua es H2O,
es el símbolo del agua, ¿cierto? O sea, no está el agua, pero está algo que lo representa. O podríamos hacer un dibujo que represente el agua, eso es a nivel simbólico, ¿cierto? Sí. Ahora, nosotros podemos imaginar el agua, ¿ok? Entonces ya sería el establecimiento del agua a nivel de imagen, o sea, cualquier imagen que podemos tener del agua, ya sea que dibujemos un río, ¿verdad? O una montaña, o dibujemos la lluvia, o sea, ya hay una imagen de lo que es el agua, Sí. ¿de acuerdo? No es un símbolo, sino el agua misma, pero a nivel de imagen. Pero cuando ya tenemos el agua, ahora entonces el agua es sustancial. ¿Ahora se entiende mejor? Sí. Ok, entonces simbólico, imagen y sustancial. O sea, la entidad del tiempo providencial se estableció en esos tres niveles, dependiendo del periodo que estamos hablando. Y no se puede representar igualmente como formación, crecimiento y perfección. También, o sea, en el periodo de formación, ¿verdad? Se estableció a nivel simbólico, el periodo de crecimiento a nivel de imagen, y el periodo ya de perfeccionamiento es la sustancialización del fundamento para recibir el Mesías. ¿Okay? Okay. También se puede establecer así. Ok, vamos a leer este punto 4. La historia de la providencia de la restauración y yo. El cuerpo individual llamado yo es después de todo un producto de la historia de la providencia de la restauración. Este yo es el personaje que debe cumplir el propósito hacia el cual se dirige la historia. Por lo tanto, yo debo vivir para la voluntad de la historia. Con el fin de hacer esto, yo debo establecer horizontalmente, centradas en mí mismo, todas las condiciones de indemnización que son demandadas por la historia de la providencia de la restauración desde hace mucho tiempo. Solo al hacer esto, yo puedo llegar a ser el fruto deseado por la historia de la providencia de la restauración. Para que yo sea este vencedor histórico, yo debo conocer con precisión el corazón de Dios cuando trabajó con los profetas y los santos, el significado fundamental de que Él los llamara y sus misiones providenciales que Él les confió. No hay nadie entre los seres humanos caídos que pueda llegar realmente a tal posición por sí mismo. Por ello debemos comprender que todas las cosas por medio del Señor de la segunda llegada, quien debe venir como el cumplimiento de la providencia de la restauración, creyendo en Él, llegando a ser un solo cuerpo con Él, debemos estar en la posición de establecer horizontalmente todas las condiciones verticales de indemnización de la historia providencial. De esta manera, el camino que han recorrido todos nuestros predecesores que vinieron a realizar la voluntad de Dios en la providencia y la restauración es el que hoy nosotros mismos debemos recorrer de nuevo. Además, debemos recorrer los caminos que ellos no recorrieron. Los seres humanos caídos no pueden jamás encontrar el camino de la vida sin conocer las particularidades y el contenido de la providencia y la restauración. Esta es la razón por la que debemos conocer detalladamente el principio de la restauración. Entonces estamos hablando de la historia de la providencia, la restauración y yo. Entonces toda la historia de la providencia y la restauración va a terminar al final ¿en quién? En cada uno de nosotros. O sea, toda la historia anterior termina en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un producto de la historia, o decir, un fruto de la historia. Entonces, ¿cuál va a ser, verá, nuestra posición? Entonces, nosotros, o sea, para volvernos un vencedor histórico dentro de todo este proceso de la restauración, toda esta historia, si recibimos a Cristo, ¿verdad?, en su retorno, entonces nosotros deberíamos de tener un corazón, ¿verdad?, o sea, el corazón de Dios, o conocer el corazón de Dios y el propósito y la misión que tiene Cristo en su retorno. Ok, debemos aclarar o tener claridad que es a través de Cristo en la segunda llegada, ¿verdad?, que se va a completar todo el proceso de la restauración. Entonces, debemos también creer y volvernos unos con Él y atenderlo. Entonces, de esta manera, yo puedo ser un fruto exitoso en la historia. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho, ha trabajado precisamente es para la llegada del Mesías. O, después de Jesucristo, todo el trabajo de Dios en la historia humana es para el retorno de Cristo, es decir, para que se establezca el fundamento de fe y fundamento de sustancia, y entonces
el retorno de Cristo se haga, ¿verdad? O sea, sustancial. Si yo puedo unirme de esta manera con la historia, uniéndome al Señor de la segunda llegada, entonces puedo ser el fruto de esta historia. Eso quiere decir que voy a tener que pasar o hacer todo el trabajo, ¿verdad? En este tiempo, toda la humanidad de este tiempo, hacer el trabajo que hicieron nuestros antepasados. O sea, repetir esas condiciones para que realmente pueda llegar a ser exitoso, ¿verdad? El trabajo de la providencia y la restauración. ¿Y a qué se refiere con lo que son las condiciones verticales y horizontales de indemnización? Que las condiciones verticales o horizontales de indemnización eso lo aclaramos un poco más en la siguiente conferencia, pero para adelantarte. Las condiciones verticales de indemnización son todas aquellas condiciones que han sido acumuladas. Por ejemplo, tomando un ejemplo, Adán, en la familia de Adán, Dios le solicita a sus hijos hacer 2 ofrendas y a través de esas ofrendas tenía que haberse indemnizado lo que Adán y Eva habían hecho. Entonces, si hubiera, digamos, cancelado la deuda, como decir, se hubieran pagado las condiciones de indemnización. Antes de Adán y Eva, pues Caín y Abel no tenían condiciones verticales de indemnización porque no habían antepasados. Ok, entonces, las condiciones verticales de indemnización son todas las condiciones que nuestros antepasados no pudieron cumplir. La familia de Adán falla, entonces Dios llama a Noé. Entre Adán y Noé se acumularon condiciones de indemnización que no fueron restauradas. Entonces, esas condiciones se llaman condiciones verticales de indemnización. ¿Y qué fue lo otro que me preguntaste? Las horizontales. Ok, todas las condiciones verticales, digamos, la restauración horizontal se da por las condiciones de indemnización a nivel horizontal. Entonces, ¿qué son este tipo de condiciones? Es las condiciones que tienes que establecer una persona. Entonces, por ejemplo, Abraham tenía que establecer 3 ofrendas. Bueno, la ofrenda dividida en 3 partes. Esas son condiciones horizontales de indemnización. O sea, centrados en una persona es horizontal. Y las que están siendo acumuladas en la historia son verticales. Eso significa. Vamos a estudiar ahora entonces la era providencial para el fundamento de la restauración. Es decir, este periodo de tiempo de Adán a Abraham, que ya lo hemos estudiado, se llama, o sea, que se estableció el fundamento para la restauración. Entonces vamos a iniciar ese estudio. Capítulo 1, la era providencial para el fundamento de la restauración. Sección 1, la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán. La providencia de la restauración no podía realizarse a menos que la familia de Adán establezca las condiciones de indemnización para restaurar el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, mediante los cuales se logra el fundamento para el Mesías y sobre este fundamento recibir finalmente al Mesías. El fundamento de fe. En primer lugar, para establecer el fundamento de fe, debe haber ciertos objetos condicionales para su restauración por indemnización. Originalmente Adán, debido a su incredulidad, perdió la palabra de Dios dada como condición para establecer el fundamento de fe. Por ello, para que Adán, quien cayó en una posición en la que no podía recibir directamente la palabra de Dios, restaurase el fundamento de fe, debería haber ofrecido ciertos objetos condicionales agradables a Dios en lugar de la palabra. Este objeto condicional que debería ser ofrecido en la familia de Adán en lugar de la palabra era la ofrenda. En segundo lugar, para restaurar el fundamento de fe, debe haber una figura central capaz de restaurar dicho fundamento. La figura central para restaurar el fundamento de fe en la familia de Adán era naturalmente el mismo Adán. El relato bíblico nos muestra que Adán no pudo ofrecer sacrificios, sino que en su lugar lo hicieron Caín y Abel. ¿Cuál debió ser la razón? De acuerdo con los principios de la creación, el ser humano fue creado originalmente para relacionarse con un solo Señor. Por consiguiente, Dios no puede llevar a cabo su providencia dentro de los principios de la creación con un ser que está en la posición de depender de 2 señores. Si Dios hubiera aceptado a Adán y a su ofrenda, Satanás también podría relacionarse con ellos sobre la base de tener una relación de sangre con Adán. En este caso, Adán estaría situado en la posición fuera del principio
de tener que tratar con dos señores, Dios y Satanás. Dios tuvo que seguir con la providencia de dividir a Adán, el origen, en dos caracteres, el bueno y el malo, en dos seres, es decir, el ser que representa el carácter bueno y el ser que representa el carácter malo. Con este propósito, Dios dio a Adán dos hijos, representando el bien y el mal respectivamente. Él hizo que cada uno de ellos ofreciesen sacrificios poniéndolos en las posiciones respectivas de relacionarse con Dios y con Satanás. Es decir, los puso en la posición dentro de los principios de la creación de servir a un solo Señor. Tanto Caín como Abel eran el fruto de la caída de Eva. Por lo tanto, esta cuestión debería ser decidida de acuerdo con el curso de la caída de Eva, que fue el origen de la caída. La caída de Eva consistió de dos tipos de relaciones ilícitas de amor. La primera fue la caída espiritual a través del amor con el arcángel. La segunda fue la caída física a través del amor con Adán. Ambas son desde luego semejantes en el sentido de que son acciones caídas. Sin embargo, cuando queremos decidir cuál de las dos está más de acuerdo con el principio y cuál es más digna de perdón, debemos decir que la segunda acción es relativamente mejor que la primera. Esto es porque en el segundo acto de la caída, Eva tuvo relaciones con Adán, quien iba a ser su esposo, según el principio, impulsada por el deseo de regresar a Dios, después de darse cuenta de la naturaleza ilícita de su relación con el arcángel. Siendo Caín el fruto del primer amor, fue situado en la posición de relacionarse con Satanás, como la representación del mal, simbolizando el primer acto caído de amor con el arcángel. Abel, siendo el fruto del segundo amor, fue situado en la posición de relacionarse con Dios como representación del bien, simbolizando el segundo acto caído con Adán. Bien, entonces lo que estamos estudiando es la era providencial para el fundamento de la restauración, específicamente la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán. Ya vimos que para que la providencia de la restauración se dé, se tiene que establecer el fundamento para recibir al Mesías. Entonces, el fundamento para recibir al Mesías es el fundamento de fe más el fundamento de sustancia. Vemos entonces que en la familia de Adán, después de la caída, tenía que establecerse el fundamento de fe y el fundamento de sustancia para recibir al Mesías, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo se va a establecer el fundamento de fe en la familia de Adán? Entonces, habíamos dicho que para el establecimiento del fundamento de fe se necesita una figura central, ¿verdad?, que va a ocupar la posición de Adán, un objeto o una ofrenda, ¿verdad?, y más el periodo numérico para establecer exitosamente las 3 etapas. ¿Quién era la figura central entonces para establecer el fundamento para recibir el Mesías? Ya, ¿verdad?, claramente es el mismo Adán. Pero Dios no puede usar a Adán, aunque él mismo, ¿verdad?, es la figura central, no lo puede usar. ¿Por qué? Porque Adán tiene una condición diferente a la que Dios necesita para usarlo. Adán, si bien se puede relacionar con Dios, pero también tiene una relación con Satanás, y Dios no puede usar algo que está contaminado. Entonces, como decimos aquí en Costa Rica, ¿cómo se la juega Dios? ¿Okay? Dios va a establecer, va a hacer que Adán tenga 2 hijos, y va a establecer a su primer hijo en la posición de relacionarse solo con Dios, es decir, representando el bien. Y a su segundo hijo, que es Caín, lo va a colocar en la posición de relacionarse únicamente con Satanás, es decir, representando al mal. Entonces, Adán es la encarnación del bien y el mal, ¿verdad? Pero él, para poder usar a la familia de Adán, tiene que dividirlo en 2, simbólicamente a través de sus hijos. Abel representa la parte buena de Adán y Caín la parte mala de Adán. Ahora, ¿cómo es que Dios elige esto, verdad? O sea, ¿por qué es que ellos quedan en esas posiciones? Dios va a utilizar el principio para poder saber cuáles de los 2 están en la posición, ¿verdad? Abel, que es el segundo hijo, representa simbólicamente la segunda caída, que es la caída física. Entonces, se va a decidir por el proceso de la caída de Eva. O sea, Eva debió haber dado origen a una humanidad completamente sana, ¿de acuerdo?, sin naturaleza caída. Sí. Pero ella primero cae espiritualmente con el arcángel,
Lucifer. ¿Cuál es la motivación que Eva tiene en su corazón a la hora de caer espiritualmente con Lucifer? Es ser semejante a Dios, ¿verdad? Antes de su periodo de madurez. Entonces la motivación se sale completamente del principio, ¿de acuerdo? Aunque las dos caídas son igualmente pecaminosas, pero Dios tiene que decidir, ¿verdad? Desde el punto de vista del principio, cuál está más cerca del principio. Y el arcángel no tenía, como dicen, vela en este entierro, o sea, no tenía nada que ver, ¿verdad?, con el plan de Dios en ese sentido. Entonces, cuando Eva busca a Adán y lo seduce y cae con él, la motivación de su corazón era regresar a Dios. Entonces, la motivación de Eva era mejor que la segunda motivación. Que la primera. Que la primera motivación. Entonces, ahí Dios coloca a Abel como el fruto de esta segunda caída, ¿verdad?, que está motivada por algo mejor, más dentro del principio. Entonces, por eso es que Abel representa el bien y Caín va a representar al mal. Ahí se explica por qué es que Dios puede aceptar la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín, porque él no puede aceptar algo que esté fuera del principio. Sí, pero igual habíamos estudiado anteriormente que nosotros, o sea, hemos heredado el pecado original. Y entonces, a pesar de que Abel era el segundo hijo y que fue por la segunda relación con Adán, ¿cómo es que Abel sí nace sin pecado? Si viene igualmente de Eva. No, los dos nacen con pecado original. O sea, los dos hijos de Adán y Eva tienen pecado original. Por eso es que aquí estamos ¿qué hablando. define que uno sea bueno o malo? Es simbólicamente hablando, como ya te expliqué. Okay. O sea, es una posición simbólica, ¿verdad? No es que Abel es completamente bueno, no, sino que Dios, como aquí está el fundamento simbólico para recibir al Mesías, entonces Dios coloca simbólicamente a Abel en esta posición. Entiendo. O sea, es como, vamos a decirlo así, lo tengo que ver como si no tiene pecado, aunque tenga pecado. Lo tengo que ver como si es completamente bueno, aunque no sea bueno, simbólicamente hablando. Entonces Dios va a utilizar el fundamento simbólico para ir creando las condiciones para que el Mesías pueda llegar. Pero bueno, acá simbólicamente los coloca ahí en esta posición. Pero aunque sea simbólico, tiene que decidirse de acuerdo al principio. Okay. Entonces, con el fundamento, digamos, con las ofrendas, ahí se queda establecida la figura central, que en este caso entonces sería Abel. Pero Abel pasa a ser la figura central. Muy bien. El fundamento de substancia. Para que la familia de Adán estableciera el fundamento de substancia, Caín habría tenido que establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, de tal forma que Dios pudiese aceptar su ofrenda con alegría. Para eliminar la naturaleza caída, el ser humano debería haber establecido una condición de indemnización conforme al principio de la restauración por indemnización, tomando un curso inverso al camino que lo llevó a adquirir la naturaleza caída. El arcángel cayó porque fracasó en amar a Adán, a quien Dios amaba más. Por consiguiente, se originó la naturaleza caída de no tomar la misma actitud que Dios. Por ello, para eliminar la naturaleza caída, Caín, que estaba en la posición del arcángel, debería haber amado a Abel, que estaba en la posición de Adán, tomando así la misma actitud que Dios. Después, el arcángel cayó porque fracasó en recibir el amor de Dios a través de Adán, quien estaba más cerca de Dios como mediador. En lugar de ello, el arcángel pensó en tomar la posición de Adán. Por consiguiente, apareció la naturaleza caída de no guardar la propia posición. Para eliminar esta naturaleza caída, Caín, que estaba en la posición del arcángel, debería haber tomado la posición de recibir el amor de Dios a través de Abel, que estaba en la posición de Adán como mediador, siendo capaz en esta situación de guardar su posición. Surgió la naturaleza caída de invertir el orden de dominio. Por lo tanto, para que se pudiera eliminar esta naturaleza caída, Caín, que estaba en esta posición del arcángel, debería haber establecido la ley y el sistema de orden de dominio, situándose en la actitud de obediencia a Abel, que estaba en la posición de Adán,
y dejarse así dominar por él. Apareció la naturaleza caída de multiplicar los pecados. Con el fin de eliminar este tipo de naturaleza caída, Caín, que estaba en la posición del arcángel, debería haber establecido la condición de multiplicar el bien, situándose en una posición muy cercana a Abel, quien estaba más próximo a Dios que él mismo, y recibir así la voluntad de realizar el bien a través de Abel. Caín mató a Abel, reiterando la naturaleza caída del arcángel que causó la caída del ser humano, y así la familia de Adán fracasó en establecer el fundamento de substancia que debía ser establecido en aquel entonces. Por consiguiente, la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán terminó en un fracaso. Entonces, el fundamento de sustancia era ya una vez que se establece el fundamento de fe exitosamente, que fue con la ofrenda de Abel, donde Dios puede recibir, ¿verdad?, desde el lado bueno de esta ofrenda, la figura central queda establecida. Entonces, la figura central para el fundamento de sustancia es Abel. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la condición que se tiene que hacer para que se establezca el fundamento de sustancia? Entonces, Caín, ¿verdad?, tiene que hacer la condición para eliminar la naturaleza caída. ¿Y cuál es eso? Bueno, eso lo va a establecer Caín por el curso inverso al que fue el arcángel Lucifer, ¿verdad?, que es realmente el curso inverso de haber adquirido la naturaleza caída. Entonces vemos acá, debido a la caída, el arcángel, ¿por qué cayó el arcángel? ¿O por qué el arcángel termina con el plan de Dios y la meta de la creación? Bueno, el arcángel primero falla en tomar el punto de vista de Dios. O sea, él no puede ver a Adán como Dios lo ve, y no lo puede amar como Dios lo ama. El arcángel abandona su propia posición, es decir, él quería seguir recibiendo el amor a través de Dios, pero ya ese lugar no le correspondía. Ahora él tenía que recibir el amor de Dios a través de Adán. Entonces, por ese deseo injusto que él tiene ¿verdad?, de recibir el amor de una manera que ya no le corresponde, él entonces va en contra del plan de Dios. Ahora, también invierte el dominio. Él tenía que dejarse dominar por Adán y más bien le domina. Y multiplica el mal. O sea, el arcángel debió haber, ¿verdad?, educado o ayudado a Dios para educar a Adán y Eva y que ellos se hubieran convertido en personas buenas. En lo contrario, él multiplica el mal con ellos. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho Abel? ¿Qué tenía que haber hecho Caín en la posición de encarnar esa naturaleza caída? Él tenía que ver por las condiciones de iniciación. ¿Qué significa entonces establecer la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída? Es que Caín en la posición de arcángel tenía que ver a Abel como Dios lo veía, porque Abel estaba en la posición de Adán. Entonces tenía que amar a Abel como Dios lo ama, respetar a Abel como el mediador entre él y Dios. O sea, él tenía que haber aceptado recibir el amor a través de Abel. Tenía que haberse sometido a Abel. Como el arcángel no se pudo someter a Adán, él tenía que restaurarlo, tenía que haberse sometido a Abel. Y tenía que haber aprendido la voluntad de Dios con Abel, o sea, multiplicar el bien. ¿Qué hizo él? Hizo todo lo contrario y mata a su hermano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Caín mata a su hermano, falla en la restauración, falla en establecer el fundamento de sustancia y falla en eliminar la naturaleza caída. Entonces, el fundamento de sustancia en la familia de Adán no se logra, ¿verdad? Y Dios pierde completamente la primera familia. Entonces, no se establece el fundamento para que el Mesías venga en este periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Ok. El fundamento para recibir al Mesías en la familia de Adán y su pérdida. El fundamento para recibir al Mesías se realiza estableciendo el fundamento de sustancia sobre la base de haber restaurado por indemnización el fundamento de fe. Desde el punto de vista de la ofrenda de sacrificios, el fundamento de fe debe ser restaurado presentando de forma aceptable la ofrenda simbólica, y el fundamento de sustancia debe ser realizado presentando de forma aceptable la ofrenda sustancial. Indaguemos el significado y el propósito de la ofrenda simbólica y de la ofrenda sustancial. A causa de la caída, las tres grandes bendiciones no fueron realizadas. Para restaurar esto debemos seguir el curso inverso y establecer el fundamento de fe ofreciendo sacrificios simbólicos a través de los cuales pueda establecerse
al mismo tiempo la condición de indemnización para restaurar todas las cosas y la condición simbólica de indemnización para restaurar al ser humano. A continuación debemos establecer el fundamento para recibir al Mesías después de establecer el fundamento de sustancia, ofreciendo los sacrificios sustanciales que son al mismo tiempo la condición para restaurar a los hijos y sobre esta base para restaurar a los padres. Primeramente podemos considerar separadamente el significado y propósito de la ofrenda simbólica. Satanás, que llegó a dominar a los seres humanos caídos, ha dominado también todas las cosas que estaban destinadas a estar bajo el dominio del ser humano. Por esta razón, la Biblia dice que todas las cosas sufren con dolores de parto, Romanos 8:22. Por consiguiente, el primer objetivo de las ofrendas simbólicas es establecer la condición de indemnización para restaurar todas las cosas que son los objetos sustanciales simbólicos de Dios. Después, el ser humano, que por la caída llegó a ser el ser más perverso de todas las cosas creadas, Jeremías 17:9, puede acercarse a Dios yendo a través de las cosas de la creación que están más próximas a Dios que Él mismo, según el orden de los principios de la creación. Por consiguiente, el segundo objetivo de las ofrendas simbólicas es establecer la condición de indemnización simbólica para restaurar a los seres humanos sustancialmente a Dios. Sobre esta base debemos hacer las ofrendas sustanciales como condición de indemnización para restaurar al ser humano sustancialmente. La ofrenda sustancial es establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída a fin de restaurar al ser humano. Si una persona tipo Caín establece la condición de indemnización para restaurar a los hijos haciendo la ofrenda sustancial con la persona tipo Abel, esta será también considerada como la condición de indemnización para restaurar a los padres, como será explicado más adelante. De esta forma, esta ofrenda sustancial será la ofrenda aceptable. Con el fin de ofrecer los sacrificios sustanciales, estableciendo la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, se debía escoger primeramente la figura central para ofrecer el sacrificio. Por ello debemos comprender que la ofrenda simbólica de Abel tenía dos objetivos. En primer lugar, establecer el fundamento de fe en lugar de Adán, y en segundo lugar, calificar a Abel como la figura central para hacer la ofrenda sustancial. Caín tenía que establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, y debemos saber qué consecuencias habría tenido que la familia de Adán estableciera la condición en su totalidad. Si Adán hubiera cumplido la condición de indemnización, Si Caín hubiera cumplido la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, obedeciendo a Abel, ambos, Caín y Abel, podrían haber estado en la posición de haber establecido como hijos la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, ya que Caín y Abel eran los seres sustanciales derivados de la división de Adán, que era la fuente del bien y del mal. Adán, como el padre, se podría haber separado de Satanás a base del fundamento de sustancia establecido si Caín y Abel hubieran hecho la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, separándose de Satanás. Entonces, el fundamento para recibir al Mesías podría haber sido establecido en la familia de Adán. De esta forma, la condición de indemnización para restaurar a los padres podría ser establecida por medio de la ofrenda simbólica y la ofrenda sustancial. Ok. Vemos acá, ¿por qué fue necesario el fundamento de fe y fundamento de sustancia? Veámoslo rápidamente. Fue porque no se realizaron las tres grandes bendiciones centradas en Dios. Entonces, el fundamento de fe es para poder restaurar todas las cosas, pero también restaurar al ser humano. ¿De acuerdo? El ser humano se contaminó y las cosas, aunque no tienen ninguna responsabilidad, ¿verdad? Pero entonces quedan bajo el dominio también de Satanás, pero son más puras porque no fue responsabilidad de ellas. Entonces, a través de ofrecer las cosas, entonces va a restaurarse el ser humano y va a restaurarse también todas las cosas. Seguidamente, el fundamento de sustancia es la condición de iniciación para restaurar a los hijos. Si Caín y Abel se unen, ¿verdad?, como hermanos y eliminan la naturaleza caída,
se restaura a los hijos. Y por medio de esta condición que Dios establece, también se va a restaurar a los padres. Entonces, la providencia en la familia de Adán, vemos que se establece exitosamente el fundamento de fe, pero no se logra establecer el fundamento de sustancia. Entonces el fundamento para el Mesías no se logra exitosamente. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de la familia de Adán? Bueno, primero, que la realización de la voluntad de Dios, ¿verdad? Va a tener una condición, ¿verdad? O sea, la predestinación de Dios acerca de su voluntad tiene que cumplirse la responsabilidad humana, o sea, va a tener que contar con la responsabilidad humana donde Dios no puede intervenir. ¿De acuerdo? Sí. La segunda lección que podemos aprender es la predestinación de la voluntad de Dios es absoluta. O sea, Dios no cambia su plan, quiere cumplir la meta de la creación. Pero que la predestinación acerca del ser humano va a ser relativa. O sea, Él los estableció, los predestinó para que fuera una familia exitosa. No pudieron lograrlo debido al fallo de la responsabilidad de Caín. Y la tercera lección que podemos aprender de la familia de Adán es que el hombre caído, ¿verdad?, tiene que obedecer si quiere restaurarse a la figura tipo Abel. ¿De acuerdo? Okay. O sea, tiene que establecer esa condición para poder llegar a Dios. Tener una figura tipo Abel y seguirle y obedecerle. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer un receso. Después regresamos para estudiar la providencia de la restauración centrada en la familia Noé. O sea, Dios llama a Noé en el lugar de Adán. Okay.